tema que vemos hoy es un tema bastante complejo y que genera muchas polémicas. Sin embargo, vamos a tratar de darle un contexto político, económico, geopolítico, pero también un contexto bíblico. ¿Mm? Y es mujer lo que dice el mundo que tú eres. El mundo, no Dios. Desde el comienzo de los tiempos, históricamente, la mujer ha tenido, ha sido tenido en menosprecio o no ha sido tenido muy en cuenta en su valor real. Esto tiene mucho que ver con el capítulo que vimos anteriormente sobre la desobediencia. Porque si Adán tuvo la ligereza de echarnos la culpa del pecado, siendo que él también participó de él, imagínate lo que el mundo hizo a partir de ahí. La mujer quedó como la más culpable de toda la transgresión. Y a partir de ahí todas las culturas, todos, históricamente todas las civilizaciones, históricamente han hecho que la mujer sea menospreciada o no tenida en cuenta como realmente lo que Dios creó en la mujer. ¿Mm? A partir de ese menosprecio de la mujer, o que no estuvo en condiciones iguales a las del hombre, que no tuvo los mismos privilegios ni los mismos derechos, a raíz de la maldición que se creó en Génesis, en el capítulo 3 que vimos la vez pasada, donde se nos dice que nosotras vamos a ser enseñoreadas por el varón, o sea, mandadas, dominadas o resguardadas por el varón, atrás, ¿cierto? A partir de ahí, la mujer fue mal interpretado por todas las culturas, como lo digo, de que la mujer era como plato de segunda mesa, como la compañera que solo servía para producir hijos, o la muchacha que hacía todo en la casa y le ayudaba al esposo en eso. Y eso no es nada diferente para nuestra actualidad. Actualmente vemos que en muchas culturas sigue siendo así. Por ejemplo, detengámonos un poquito en la cultura árabe, donde prima el islamismo. La mujer tiene que usar burka, tiene que estar tapada de los pies a la cabeza, ¿sí? Tiene que tener un velo, no se le puede ver ni el talón de su pie, porque es menos que el hombre. Y el hombre sí puede hacer lo que quiere. Y incluso el hombre tiene derecho a castigarla, a ultrajarla, a mancillarla. Y no pasa nada porque culturalmente es aceptado. Pues a partir de la maldición que entró al mundo a causa del pecado, todo el concepto de mujer, creación espectacular y estupenda de Dios, el concepto de mujer, ayuda idónea para el esposo, el concepto de mujer, creación preciosa para dar vida, se distorsionó, como todas las culturas han distorsionado al Dios, al verdadero Dios. ¿Mm? Entonces, en el mundo actual no es tan diferente. Si lo vemos, sigue siendo igual. Seguimos menospreciando a Dios, seguimos culturalmente maltratando a la mujer, por eso hay tanta violencia intrafamiliar. La mujer entonces ha sido objeto de muchos maltratos, violencia, discriminación, menosprecio. Pero les hago una pregunta, mujeres. ¿La culpa de quién es? ¿De Dios? Muchos le echamos la culpa a Dios, pero la culpa no es de Dios. La culpa fue nuestra por causa del pecado. Entonces, si la culpa es nuestra, no entiendo por qué aún seguimos echándole la culpa a Dios por esas cosas. Bueno, leamos un poquito algo de la historia, ¿no? Cuando leemos algo de los imperios, las culturas y las razas, el maltrato a la mujer siempre fue tenida como un objeto sexual. Incluso, dicen, la profesión más antigua del mundo es la prostitución. Y sí, es verdad, porque la prostitución siempre ha existido como una profesión.
es la profesión más antigua del mundo. ¿Mm? Porque la total limitación de los derechos y la pérdida de voz de la mujer es evidente aún en muchas culturas. Desde la Edad Media, los monjes fueron los primeros que hablaban de la mujer como un objeto de decoro, como algo bonito que se exhibía y que solo servía para la concepción de los hijos, para procrear. Entonces, a partir de 1789, cuando sucede el primer movimiento de en la Revolución Francesa, hubo un movimiento de liberación de todas las masas femeninas, de la mujer que ya empezaba a ser mujer trabajadora en fábricas. Vino un movimiento grande con la Revolución Francesa y es ahí cuando las mujeres se unen a los hombres para reclamar sus derechos en el plano legal, político, laboral, económico. La mujer a partir de ahí no descansará hasta tener los mismos derechos que el hombre tiene. Si ven, estamos incluso a este tiempo reclamando derechos que ya teníamos en Edén, los estamos reclamando por causa de nuestra propia torpeza, de nuestro propio pecado. ¿No les parece como absurdo, no? Que encima de que pecamos, actuamos mal, tengamos que salir también a confrontar y a pelear y a exigir nuestros derechos. O sea, está como incoherente, ¿no? Este tipo de movimientos de liberación femenina surgieron también en Inglaterra, básicamente en Inglaterra el movimiento que se gestó ya no era tanto en la parte de derechos legales hacia la mujer, a sus derechos como votante, el derecho al voto, que incluso aquí en Colombia solo sucedió alrededor de los años 50. Si algunas mujeres tienen contexto de eso, podemos ver que solamente después del año 1935 empezó en Inglaterra a ser verdad y a hacerse verídica estos derechos de la mujer. Ya la mujer tenía derecho a opinar, tenía voz, entonces tenía derecho a criticar los asuntos morales, los asuntos políticos, los asuntos civiles, que nunca había tenido voz la mujer para esto. Incluso en Cleveland en el año 1912, eso es mucho tiempo, otros movimientos también se gestaron de mujeres que reclamaban sus derechos. Eso ya sucedió acá en los Estados Unidos. Con el tiempo, todos estos movimientos se volvieron bastante aguerridos, bastante, digamos, braveros, peleones, y de ello salió el libertinaje. Porque una cosa es exigir tus derechos, exigir a las cosas a que tú tienes necesidad de que te las aprueben socialmente. Y otra cosa es ya el libertinaje, donde tú quieres no solo exponerte igual al hombre, cuando tu rol es diferente al del hombre, sino que también pretendes ir por encima del hombre, haciendo cosas como el hombre o peores que el hombre, como poder salir a discotecas, a bares, tomar, fumar en público, emborracharse. ¿Y qué estamos viendo en el día de hoy? Con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, estamos viendo eso, la liberación femenina. Eso empezó a gestarse por los años 60 en Colombia. Entonces, la mujer tenía que ser igual al hombre, tenía que compararse al hombre, siendo que el rol del hombre es muy diferente al rol del papel de la mujer. Entonces, la mujer, desde la década de los años 70, 80, la mujer empezó a hacer un papel muy superior, muy por encima del hombre. Incluso en la actualidad ya hay mujeres que incluso han sido jefas de Estado. Hay mujeres que ya después, lo que llamamos siglo XX, ya la mujer tuvo derechos al voto, a elegir las mismas mujeres, a proponerlas como directoras, como Indira Gandhi, como Margaret Thatcher, o sea, a proponerlas. En Chile, Michelle Bachelet,
la Kirchner en Argentina. O sea, hoy día, en el siglo XXI, podemos decir, la mujer logró escalonar, logró subir a esos puestos que antes estaban totalmente vetados para la mujer. Y todo pues a causa de estas luchas, porque cuando se celebra, yo me acuerdo muy bien, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hacen alusión a todos estos movimientos y a todas estas luchas que realmente no hubieran tenido que suceder nunca, que sucedieron sí, pero que no tendrían que haber sucedido si no hubiese entrado el pecado al mundo, ¿sí ven? Porque la mujer era la misma creación de Dios con iguales derechos y bendiciones, las mismas propiedades, los mismos, su rol diferente, pero la misma importancia. Para el pueblo cristiano la mujer sí sigue teniendo ese mismo rol y esa misma importancia bíblica. El hombre cristiano sí valora y le da la estatura y la calidad y la capacidad a la mujer de poder desarrollarse también como hija de Dios. Y cuando el apóstol Pablo lo dijo muy claramente, es que ya no hay judío, ni romano, ni varón, ni hembra. Quiere decir que con Cristo todos estamos en una misma línea, con las mismas cualidades, con los mismos derechos, con la necesidad de explotar los mismos dones y talentos, y muy por encima a veces el uno del otro. Pero eso no quiere decir que la mujer, por el hecho de que en este siglo XXI se haya ganado esa posición como profesional, como estadista, como líder o como jefe de grupos, no quiere decir que nosotras vayamos a irnos encima del hombre, a maltratar o a menospreciar o a hacer que el hombre pierda el valor que él tiene, porque él no pierde su valor. O sea, tanto el hombre como la mujer son importantísimos en la creación y son indispensables para cumplir los planes de Dios sobre la faz de la tierra, ¿no es? Entonces, nosotros podríamos quedarnos mucho tiempo discutiendo sobre estos temas, pero quiero es que contextualicen cómo cuando entra el pecado, cuando perdemos todos los derechos, cuando nos echan las culpas de todo y perdemos todo, cómo las luchas se han venido dando de manera hasta a veces apropiada, a veces inapropiada, pero se han conseguido cosas, ¿no? Se han conseguido después de que todo lo teníamos. ¿Por qué? Por desobedientes. Nos pasó todo eso. Entonces podemos quedarnos discutiendo todo eso, pero yo las invito a que leamos un poquito más sobre los temas, a que contextualicemos, porque yo les dije de un comienzo, la idea no es aquí hablar y sentarnos en la palabra y decir, esta es la única verdad, no. La idea es que podamos inquietarnos y saber de dónde viene cada consecuencia, de dónde sale cada situación, de dónde vienen los movimientos de liberación, de dónde la mujer piensa que necesita ser más que el hombre. Todos esos movimientos es lo que el mundo nos ha metido en la cabeza para que nosotros querramos estar todo el tiempo en la postura de guerrear contra el hombre, de competir contra el hombre. Y esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es de hacer el rol que nos corresponde de la manera más excelente, de la manera más completa, de la manera más sabia, de la manera más perfecta posible para que podamos hacer los planes de Dios sobre la faz de la tierra. Actualmente seguimos viviendo las consecuencias entonces de nuestro pecado. Por eso me gusta que siempre tengamos presente la palabra pecado, porque es vigente todos los días de nuestra vida, en cada segundo y en cada minuto. Siempre el pecado es el que ha traído toda consecuencia para que el mundo se distorsione y haga cosas que no le corresponden. Estudiemos un poquito más de geopolítica, de los movimientos de liberación de la mujer y cómo estos movimientos han llevado a la mujer, que lo vamos a ver más adelante también, a distorsionar su condición sexual, su condición profesional, hasta su manera de pensar, de sentir, de vestir. Todos estos movimientos han hecho que la mujer, incluso ya con expresiones burdas, grotescas y totalmente fuera de tono, salgan a la calle a decir que están luchando por los derechos, desnudas, haciendo una cantidad de actos perversos y vandálicos
que eso no quiere decir absolutamente ninguna reclamación de nada. Eso es exponernos de una manera tan sucia, tan burda, tan distorsionada y tan sin ningún sentido, sin ningún estilo, sin ninguna clase de nada. Y la verdad es que seguimos diciéndole al hombre, aquí estoy, conmigo puede hacer o deshacer, porque yo me presento de esta manera. Y tampoco, esa no es la manera, no son las maneras tampoco, pero el tema de hoy era, mujer, ¿cómo te ve el mundo? ¿Qué dice el mundo de ti? Y eso es lo que hemos nos patrocinado para que el mundo diga, que somos un objeto sexual que nos pueden usar o dejar de usar o tirar como un trapo. Y esa no es la estrategia. El mundo puede decir todo lo que quiera, pero para Dios seguimos siendo valiosas, seguimos siendo íntegras, seguimos siendo extraordinarias y seguimos siendo una de sus mejores creaciones, si no la más extraordinaria. Acompáñame en este proceso de seguir descubriendo o redescubriendo, porque son temas que ya todos conocemos mucho tiempo, pero qué bueno poder enfocarnos y mirar lo que Dios siempre piensa de nosotras y lo que Dios siempre ha querido y nosotras no hemos entendido, pero que tenemos mucho tiempo para poder contextualizar, para poder mejorar, para poder ir cambiando todos estos temas. Acompáñame en este proceso para que podamos entender lo que Dios dice de ti, mujer. Buenas tardes.